estaba pensando qué parte de las Escrituras poder tomar. Y en eso vino a mi mente como una luz uno de los salmos que tenemos en la Biblia. Ahora, no es el Salmo 119, lógicamente, no, tranquilo, no se asusten. Porque es considerado de repente uno de los salmos más largos de la Biblia, ¿no? El 119. ¿Cuántos versículos tiene? Ayúdenme a recordar. 176 versículos tiene justamente este salmo. Imagínense hacer una prédica de este salmo, ¿no? Terminaríamos, pues, me imagino, al mediodía, ¿no? Pero tenemos también el Salmo 119, tiene ¿cómo lo podría decir? Su antítesis o su antítesis, si se le quiere llamar, ¿no? El salmo más pequeño de la Biblia. ¿Sabe usted cuál es el salmo más pequeño de la Biblia? Es un salmo que apenas tiene 3 versículos. Perdón, 2 versículos, 2 versículos. ¿Sabe cuál es? El Salmo 117. ¿No? Pero no voy a hablar sobre el Salmo 117. Voy a hablar de otro salmo también muy pequeño que le sigue al Salmo 117. Es decir, es mayor por un versículo más. Es decir, si el Salmo 117 tiene 2, pues el Salmo del cual voy a hablar tiene 3 versículos. Pero ¿sabe qué? No vaya a pensar usted que por ser pequeño es menos importante. No vaya a pensar usted, o mejor dicho, tener la tentación de decir, es un salmo que no tiene mucha importancia. Este salmo del cual voy a hablar, a pesar de ser pequeño, es poderoso en el mensaje que tiene. Porque tiene un mensaje cuestionante, desafiante, sobre todo para la iglesia contemporánea, para la iglesia del día de hoy. Eso porque habla mucho de un tema que es muy álgido y muy importante, las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, que a veces se presenta como una papa caliente, ¿no? A veces qué fácil es amar a Dios, pero qué fácil es amar al prójimo. Y sobre todo a ciertos prójimos, ¿verdad? Y justamente este salmo nos va a dar en ciertos lineamientos que nos van a ayudar a poder entender y poner en práctica justamente las relaciones dentro de la iglesia. ¿Ya se imaginan de qué salmo es? Todavía se los voy a decir. Es un salmo que lo hemos cantado tantas veces. ¿Cuántas veces hemos estrechado la mano de un hermano, de la hermana que está a nuestro lado y en una actitud fraternal lo hemos cantado con mucha devoción y lo hemos proclamado? Estoy hablando nada más y nada menos que del Salmo 133. El Salmo 133. Y esto es lo que justamente, este es el que vamos a meditar en esta mañana, el Salmo 133. Así que vamos de frente a la lectura bíblica. Mire lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Empieza de frente, ¿no? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Pequeñito, pequeñito pero sustancioso, pequeñito pero poderoso. Ahora, el salmista, la autoría se le da, según los estudiosos, la autoría se le sigue dando justamente al rey David. El salmista nos está invitando a verificar, a tomar en cuenta el aspecto positivo de las buenas relaciones humanas dentro de la iglesia. Cuando el salmista empieza afirmando cuán bueno y cuán delicioso, nos está dando a entender una realidad. Nos está dando a entender lo provechoso,
lo beneficioso que es cuando estamos en buenas relaciones con los demás. ¿Sabe por qué? Porque eso produce paz, porque eso produce bienestar general entre todos los presentes. Aunque muchas veces también debemos saber o tener en claro que no todas las cosas buenas son provechosas, o mejor dicho, perdón, me expresé mal. Aunque existen muchas cosas que son buenas y provechosas para el ser humano, pero no todas son agradables o mejor dicho, y deliciosas. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender mejor. A ver, cuando un médico te receta que tienes que tomar una medicina, yo te aseguro que no siempre será agradable o de buen sabor tener que tomarlas. Pero a pesar de eso, hacemos un esfuerzo para cumplir con la prescripción médica, ¿no? Y lo tomamos, ¿verdad? Porque sabemos en el fondo que aunque no es agradable, pero siempre será beneficiosa, ¿verdad? Será buena para nuestra salud. Y lo tomamos más por convicción que porque nos agrade tomarla. Y esa es una realidad. Algo así, o mejor dicho, algo diferente a esto, sucede con la unidad y la armonía entre los hijos de Dios. Dice el salmista, porque aparte de ser bueno y ser provechoso, es también agradable y delicioso a la vez. ¿Se da cuenta? Porque la unidad siempre trae paz, trae alegría al corazón y sobre todo trae beneficios espirituales, pues nos lleva al bienestar general dentro del cuerpo de Cristo. Trae resultados espectaculares, porque dice que Dios derrama bendiciones. Y una de las bendiciones de Dios es justamente el saber, el vivir en paz con los demás. Sabemos bien que la bendición de Dios es la que al final nos lleva a una prosperidad espiritual. Ahora, me sigo preguntando, como me pregunté anteriormente, ¿qué más habría querido decir el salmista cuando él lanza esta expresión y dice, cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía? Y me puse a pensar en el verbo de esta frase, habitar. Y me fui al idioma original en el cual fue escrito, el hebreo. Y me di con la sorpresa de que habitar en el idioma original significa permanecer. Nos habla de permanencia. Nos muestra que el cristiano, el creyente, debe tener una actitud de persistencia, de percibir, de persistir en busca de la armonía que debe reinar dentro de las relaciones personales. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 18, cuando dice él, ¿no? En cuanto sea posible, estén en paz con todos los hombres. En otras palabras, de cuanto de ti depende, haz todo lo posible para estar en paz, en buenas relaciones con tu prójimo, con las demás personas que te rodean. Algo así estoy intentando parafrasear lo dicho por el apóstol Pablo. Ahora la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué debemos ya no habitar, sino por qué debemos permanecer juntos y en armonía? ¿Porque nos trae solamente paz y bienestar? ¿Por qué creen ustedes que debemos hacerlo? Primero, hay una gran verdad que tenemos que reiterar. Los cristianos, hermanos, los creyentes en el mundo entero, ya vivimos unidos. Estamos unidos por un vínculo mucho más grande, por un vínculo mucho más poderoso, por un vínculo que es indisoluble. ¿Y sabes cómo se llama ese vínculo? Se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo quien habita en nuestros corazones,
desde el día en que le rendimos nuestra vida a Cristo, desde el día en que tuvimos ese nuevo nacimiento espiritual y vino a morar a nosotros el Espíritu Santo. Es Él el que nos mantiene unidos, el que nos mantiene juntos, el que nos mantiene en una armonía, no solo con Dios, sino también con el prójimo. Es el Espíritu Santo quien nos une y nos hace uno, por encima de las diferencias humanas que se puedan presentar, por encima de temperamentos, caracteres, formas de pensar, formas de actuar. Es el Espíritu Santo que habita en tu corazón y en el mío, el que nos mantiene uno, el que nos hace uno, el que nos mantiene unidos. Y esto es una primera realidad que debemos saber. Ahora, también tenemos que reconocer otra cosa. Aunque estar juntos no siempre va a significar estar unidos. Y esa es una realidad. Es decir, podemos estar cercanos, como usted está al lado de la persona que le sigue. Podemos estar próximos unos a otros, pero no necesariamente estaremos unidos. Podemos estar juntos pero desunidos. Podemos estar juntos pero divididos, en conflicto, sobre todo sin sentido de comunidad. Y esta es una realidad. Podemos también estar juntos pero sin sentido de comunidad, como decía hace un instante, porque estar juntos tampoco significa que debemos siempre pensar lo mismo, o que debemos tener las mismas aficiones, o que debemos compartir los mismos gustos. No necesariamente, hermanos. Pero qué bueno es que el salmista no se quedó diciendo que es bueno habitar los hermanos juntos, sino que va a añadir otra expresión que le va a dar más definición, una definición categórica a esta expresión. Es como la cereza sobre la torta. ¿Y cuál es esa expresión que le va a dar una definición clara a esta expresión? Es la frase que dice que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahora sí, la armonía sí le da un tono más definitivo. No solo es habitar juntos, sino en armonía, es decir, tener un solo sentir, estar dirigidos por un mismo espíritu, estar apuntando todos a un mismo objetivo. Y esto es justamente lo que significa armonía, que nos enseña y nos ayuda a cumplir ese mandamiento de amar genuinamente a los demás. Ahora, ¿por qué debemos resaltar esto? Porque mire usted esta pequeña paradoja. Somos diferentes, pero a la vez estamos unidos. ¿Sabes por qué? Porque fuimos redimidos por un mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Porque nos abraza el mismo amor de Dios a todos. Porque nos abriga una misma esperanza, la de ser guardados y protegidos por Dios. Compartimos entre todos una misma consolación. ¿Cuál es? El consuelo del Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, juntos anhelamos un mismo destino final, el cielo. Y yo creo, hermanos, que acá vemos unas características de cómo Dios nos mantiene unidos. Porque justamente esto es el propósito de Dios. Un pueblo unido, un pueblo que aprenda a convivir fraternalmente dentro de la armonía. En el versículo 2 y en el versículo 3, el salmista empieza a desarrollar un poquito más. Él empieza a usar dos ilustraciones tomando en cuenta el contexto de su época. ¿Para qué? Para poder reforzar la importancia de la unidad entre los hermanos, entre los creyentes. Dice el salmista en el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora yo pregunto, si no tuviéramos un contexto histórico, estos versículos no nos dicen nada, ¿verdad? ¿De qué barba está hablando? Si yo me afeito y usted también se afeita, ¿de qué barba habla? ¿De qué monte, de qué Hermón está hablando? Yo lo único que conozco es el Huascarán, el Machu Picchu, el volcán y algún otro monte, ¿no? El Cerro San Cristóbal de repente, ¿no? ¿De qué monte, de qué barba está hablando? Es interesante, hermanos, poder entender lo que el salmista, usando elementos de su época, de su contexto, de su tiempo, tratan de transmitirnos un mensaje con respecto a la unidad y armonía que debe reinar entre los creyentes. Y mire usted, ¿qué es lo primero que nos quiere transmitir el salmista? La primera verdad. Primero, que la unidad en la iglesia no es una acción humana. La unidad de la iglesia es un regalo de Dios. Grábese usted eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos, dice él, el óleo, el aceite de la santa unción con la cual Moisés ungió la cabeza de Aarón, el sacerdote, dice, fue derramado sobre la cabeza del sacerdote. Este aceite es un símbolo de la presencia de Dios. Es un símbolo de cómo el Espíritu Santo capacitaba de una forma sobrenatural. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que éste pueda cumplir con sus funciones sacerdotales. De igual manera, hermanos, podemos afirmar que la genuina unidad dentro de la iglesia es el resultado directo de la acción de Dios, no del hombre. Es decir, que el hombre no puede, por mucho que nos esforcemos, que por mucha voluntad que lo pongamos, no podemos crear la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la unidad desciende de lo alto, viene de Dios, viene del mismo trono de Dios. Y esta frase, desciende de lo alto, se va a repetir hasta 3 veces en estos primeros versículos, en estos 2 versículos. De igual manera, cuando utiliza el otro ejemplo, dice, como el rocío del monte Hermón. Primero, el monte Hermón se encontraba en el noreste de Jerusalén, a una distancia más o menos de 200 kilómetros. Tenía dentro de su contextura 3 picos importantes. En las mañanas, cuando el rocío matinal descendía de la altura del monte alto, iba bajando y iba rociando, refrescando los picos de los montes de Sión. Y esto nos está reforzando esta idea de que la unidad y la armonía de los creyentes desciende también de lo alto, desciende del corazón de nuestro Dios. Cuando en el principio, escuche usted, cuando en el principio entró el pecado en el mundo, lo primero que hizo el pecado fue romper la unidad y la armonía de la creación, sobre todo la unidad y la armonía que tenía el hombre con el Creador. Pero no solo rompió el orden, la armonía entre Dios y los hombres, sino también rompió la armonía entre los seres humanos. Mire usted el odio que tenían los hermanos Caín y Abel y cómo terminó, ¿verdad? Reinó la hostilidad, reinó la violencia, la desunión, pero esto solo pudo ser resuelto no por una acción del hombre, solamente pudo ser resuelto por una acción directa. ¿De quién? De Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Mire usted, vamos a Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Efesios 2 del 14 al 16. Lea conmigo. Dice, porque Él es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo,
al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Mire usted, lo que nos está diciendo, en otras palabras más sencillas, es que ya nosotros los seres humanos hemos sido reconciliados con Dios. Los creyentes estamos reconciliados con Dios, y nos hemos no solo reconciliado con Dios, sino también nos hemos reconciliado mutuamente unos a otros. Los cristianos estamos unidos en el Señor. Los cristianos somos uno por medio de la obra de Jesús en la cruz. Nosotros los pecadores hemos sido reconciliados con Dios, y nos hemos reconciliado entre nosotros mismos sin importar las diferencias, sin importar etnias, sin importar razas, sin importar nacionalidades, culturas, costumbres, gustos, cuánto tienes o cuánto no tienes. Sin importar eso, hermanos, Dios nos ha reconciliado y nos ha unido. Somos una gran familia, la familia de la fe. Es por eso, hermanos, que la Biblia no nos llama a crear la unidad de la iglesia. No, nosotros no estamos llamados a crear la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia ya fue creada por Dios, viene de lo alto. Nosotros estamos llamados a preservarla, a cuidarla, a mantenerla siempre viva. Efesios capítulo 4 verso 3 va a decir: hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Está apelando al esfuerzo humano. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y quiero usar un pequeño ejemplo, el ejemplo del matrimonio cristiano. Cuando un hombre y una mujer se casan, pasan a ser una sola carne, dice las Escrituras. Es decir, pasan a ser una unidad a través del vínculo matrimonial. Y aunque existan fricciones, aunque existan pequeños problemas durante la convivencia matrimonial, pero si ellos se ponen a trabajar para superar sus diferencias, la unidad entre ellos se convertirá en una realidad cotidiana, diaria. De igual manera, lo mismo pasa en la iglesia. Ya somos uno en Cristo, hermanos. Estamos unidos por un vínculo muy grande, muy poderoso, que nadie puede deshacer. Pero muchas veces en la práctica esa unidad no se ve reflejada. ¿Por qué? Porque todavía hay roces, todavía hay problemas de relación, todavía hay malos entendidos. Y eso es por causa justamente todavía de esa naturaleza pecaminosa que todavía está viva. Y son cosas que van a atentar contra la unidad de la iglesia, que puede ser dañada en este trato personal. No somos perfectos, y es una realidad que tenemos que entender. Estamos en camino de perfección. Estamos siendo perfeccionados día a día. Por eso es bueno entender que la verdadera unidad es un valioso regalo de Dios a la iglesia. Y tenemos la obligación, una vez más lo digo, de preservarla, porque es muy costosa. Costó el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Una segunda enseñanza que nos da este salmo: la unidad en la iglesia no solo viene de Dios en primer lugar, claro que viene de Dios, pero es un compromiso de todos el cuidarla, el mantenerla. La unidad dentro de la iglesia no es solo tarea de pastores, de líderes ministeriales que están comprometidos con la obra. No, es tarea de todos, hermanos. Es una tarea que nos involucra a todos. Recordemos el versículo 2 y 3.
dice que el aceite de la unción se derramaba de la cabeza hacia abajo y comenzaba a descender, dice, y empieza a descender hasta llegar no solo a la barba, sino hasta llegar al borde de las vestiduras del sacerdote. Y una vez que el sacerdote estaba ungido, empezaba a cumplir su función. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Del sumo sacerdote. Era presentar los sacrificios delante de Dios para el perdón de todo el pueblo, para el perdón de todos los pecados cometidos por el pueblo, sin ninguna excepción. Y todo el pueblo se sentía representado en la oración intercesora del sacerdote Aarón ante Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios ha provisto una misma fuente de salvación para todos, para la gente notable como para la gente sencilla, para los ricos como para los pobres, para los grandes como para los chicos. Todos tenemos las mismas necesidades espirituales. Ninguno va a ser más salvo que otro. Todos tendrán la posibilidad de gozar de la misma herencia que será otorgada por Dios, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3 verso 28: ya no hay judío ni griego, dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Mire usted esta realidad que nos está abriendo los ojos esta mañana. Todos somos iguales ante Dios. Por eso es que todos compartimos la misma responsabilidad respecto al cuidado de la unidad y de la armonía dentro de la iglesia. Como dice ese dicho, el cuidar la unidad dentro de la iglesia es tarea de todos. Número 3, una tercera enseñanza que nos da el salmista en este pequeño salmo. La unidad en la iglesia siempre es vivificante, siempre es refrescante. ¿Cómo es eso? A ver, partamos de estas dos ilustraciones que usa el salmista. Este óleo o aceite de la unción estaba construida, fue hecho de especies muy finas. Dios mismo le dictó a Moisés qué elementos debería usarla. Nadie más podía crearla o recrearla, nadie más podía usarla. Este aceite santo se derramaba en la cabeza de Aarón, y al hacerlo dice que desprendía un aroma único, una fragancia excepcional, invadía rápidamente todos los alrededores, y todas las personas que estaban ahí participaban de este aroma tan especial, tan exquisito, porque era un aroma celestial. De igual manera, la unción del Espíritu Santo que descendía sobre el sumo sacerdote era transmitida luego a la congregación, pasando uno a otro, de tal manera que comprometía a todos. Ahora, la otra ilustración, el rocío del monte Hermón. ¿Quién no conoce el rocío de una mañana? Hoy día nos hemos levantado, hemos visto la neblina, el frío. Fui a mi auto para poder alistar y retornar, y al tocar el carro sentí esa humedad. Hermanos, el rocío es esa fina capa de humedad que tiene el ambiente. Y dice en las Escrituras que caía como escarcha al amanecer del monte más alto, que era el monte Hermón, y de ahí caía, y de pasada regaba la aridez de la tierra de los montes de Sión.
Y no era acompañado ni por tormentas, ni relámpagos, ni vientos. Venía en forma silenciosa, como dice, como un viento apacible. Este rocío no solo humedecía, sino que traía vida a la tierra árida, traía frescura para la aridez de ese lugar. Hermanos, Dios ha creado al ser humano, no para vivir como un monte aislado. Dios no ha creado al ser humano para ser un ermitaño, para vivir su santidad en una manera solitaria. No, hermanos, Dios ha creado al ser humano para vivir en relación en relación con otros. Dios ha creado al ser humano para estar relacionado con su entorno, con su naturaleza y sobre todo con su prójimo. Dios ha creado al ser humano para apoyar y ser apoyado en sus luchas diarias, en sus pruebas, en las pruebas de la vida. Dios hizo al hombre con un sentido de comunidad para vivir en relación, como dije, relacionándonos con nuestros semejantes. Dios ha creado al hombre para servir, pero también para ser servido. Dios ha creado al ser humano para lavar los pies de los demás, pero también para que laven las suyas. Dios ha creado al ser humano para amar, pero también para recibir amor de los demás. Dios nos ha creado, hermanos, para llevar juntos nuestras cargas, nuestras penas, nuestras luchas, nuestras tristezas, que son parte de nuestra vida diaria, que es parte de la vida en esta tierra. No debemos y no podemos aislarnos de los demás. Somos parte de una familia espiritual y nos necesitamos los unos a los otros. De repente, no sé si me queda tiempo, poder expresar un pequeñísimo testimonio acerca de la importancia de vivir en una pequeña comunidad. Lástima que en la iglesia de repente somos tantos que no podemos relacionarnos de una manera más personal unos con otros. Pero para eso tenemos los grupos pequeños, para eso tenemos nuestras redes, que justamente nuestra red es nuestro mundo, es nuestro círculo de seguridad, es el círculo de las personas que nos conocemos, con los cuales estamos luchando juntos, con los cuales estamos caminando por este camino de la tierra, de este mundo. Y juntos estamos apuntando hacia un objetivo. ¿Cuál es? Llegar a la estatura de Cristo. ¿Sabe qué? Necesitamos estar juntos. Y es por eso, hermanos, que les invito, si usted todavía no participa de un grupo pequeño, ¿por qué no se hace parte de una de ellas? ¿Por qué lucha usted solo su vida? Nosotros, cuando aprendemos a vivir en comunidad, aprendemos a ser parte de una pequeña familia espiritual, de una célula espiritual. Esa célula espiritual que muchas veces va a marcar la vida de sus integrantes. Y acá va mi pequeño testimonio. Hace muchos años atrás, cuando estaba en mis primeros años de matrimonio, ¿ya era usted pastor? No, todavía no era pastor. Tendría un llamado, pero tenía que esperar el tiempo y el momento de Dios. Recuerdo mucho, hermanos, que vivía solo del trabajo y para proveer a la familia. Mi hijito todavía era pequeñito, tendría 4 o 5 años. Y como todo creyente de Manuel, en ese tiempo teníamos células, hoy día redes, grupos pequeños. Allá en el distrito donde vivía, mi hermoso distrito de Breña, que queda en mi corazón. Pero también pasé etapas muy duras y muy difíciles. Perdí el trabajo,
Y lógicamente, al no tener ingresos, tenía que ver la manera de sacar adelante y proveer las necesidades de la familia. Como dije, tenía un hijo pequeño, vivía en un alquiler y los gastos eran constantes y mensuales. Me puse a buscar trabajo mañana, tarde y noche, recurrí todos los medios, todas las madrugadas doblaba mis rodillas en la salita de este pequeño departamento. Aún no amanecía y mis lágrimas eran presentadas delante de Dios, pidiéndole a Dios trabajo, una oportunidad. Pasaban las semanas y los meses y la puerta no se abría. Veía lo poquito que había ahorrado, cómo se iba cada vez disminuyendo más y más, hasta llegar el momento en que ya no tenía nada. Había noches que no podía dormir pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Empecé a imaginarme cosas para buscar medios de cómo proveer a mi casa. No les niego, hermanos, que muchas veces pensé ponerme en la esquina de la avenida Venezuela, ahí donde hay un semáforo, y agarrar una franela y de alguna manera poder agenciarme de algunos centavos que pueda ayudar a mi casa, sobre todo en la alimentación. Había días que, cansado de caminar todo el día en busca de trabajo, de tocar puertas, llegaba a la noche a mi casa y para sorpresa mía encontraba un plato caliente de comida. Yo decía, ¿y cómo llegó esto aquí? ¿Sabe qué? Mientras que pasaba este tiempo de escasez y de necesidad, había gente que también compartía nuestra carga. ¿Quiénes eran? Nuestra red, mi red, quienes estaban orando a Dios por mí. Y recuerdo mucho ese gesto tan lindo que tuvo mi líder de red. Ella cocinaba un poquito más de lo acostumbrado para su familia y separaba una parte. Y en un recipiente, en una ollita tapada por unas toallas, unos paños, la mandaba a mi casa para que mi familia y yo podamos comer. Y así nos tuvo por un tiempo. Hermanos, dígame usted si eso no es amor. Dígame usted si eso no es el amor práctico, que no solo debe quedar en palabras. Han pasado ya muchos años de esto. Ella, hace semanas atrás, ya partió a la presencia de Dios, a la casa de papá. Pero ese gesto ha marcado mi corazón y la de mi familia. ¿Y sabe por qué? Porque no se produjo en el seno de la familia biológica, se produce en el seno de un grupo pequeño, de un grupo red, donde juntos estamos aprendiendo a caminar, donde juntos estamos soportándonos, tolerándonos, aprendiéndonos a amar, ayudándonos mutuamente. Qué importante es ser parte de una familia. Y qué importante es cumplir lo que dice también el salmista: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.